Shalom familia, nuevamente conectado con ustedes y dando gracias al Eterno que usted también puede estar conectado con nosotros en otra entrega más de Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe. Y estamos estudiando la carta de Lucas, o llamada también Memorias Apostólicas, o en otros casos llamado Los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles. Estamos entonces en lo que es, muchos le llaman el libro de Hechos, la carta a los Hechos. Y semanas atrás estuvimos estudiando sobre la vida y la estructura, ¿no? La formación del apóstol Pablo o de Rab Shaul, de Saulo de Tarso. Vamos a tomar una pausa y vamos a llegar al capítulo 10. Vamos a ver un poco a Pedro, pero vamos a llegar específicamente al capítulo 10. Y aquí vamos a desarrollar, creo que vamos a estar, creo que podemos estar un tiempito aquí, porque cuando usted y yo podemos estudiar lo que es la sociocultura y la historia, nos va a reflejar muchos asuntos más que quizás no hemos visto. ¿Ok? Aquí hay que entender, hermanos, que solamente somos estudiantes. Creo que nos estamos convirtiendo en estudiantes investigativos, buscando un poco más y tratando de ver qué más hay dentro del texto. Específicamente en este texto hay mucho que se va a encontrar: la geografía, hay unos asuntos culturales que chocan con la misma cultura de la persona que se está hablando. Entonces tenemos que investigar esto. Eh, yo entiendo en el siglo en que vivimos, yo entiendo, creo que entiendo, en muchos lugares de adoración, ¿no? Muchos lugares, muchas iglesias, muchas dogmáticas, muchas doctrinas, muchas denominaciones, que tienen su forma y su estructura, ¿verdad? Y tienen sus prédicas, y que todas sus prédicas tratan de llevar a la persona a Jesús y a salvación. Eh, pero muy bien, una vez que usted es salvo, una vez que usted ya está en Jesús, y usted comprende todo eso, eh, yo creo que lo próximo es estudiar la Biblia en su contexto para usted poder conocer a su creador, creo yo, ¿no? O a su Dios, o investigar más sobre su Dios y conocer más sobre su Dios, creo yo. Entonces, eh, dentro de la iglesia cristiana, y por eso es esto de sacudiendo las raíces de nuestra fe, tenemos que estudiar e investigar para saber cuánto de lo que hay en nuestra raíz de nuestra fe es, es Biblia, es tradición y de dónde sale. Entonces, ¿por qué usted sigue ciertas cosas y de dónde sale? Un ejemplo, anoche estuvimos hablando en nuestro estudio de la Parashá y yo toqué un momento de una aclaración de un hombre, pastor de Puerto Rico, el cual respetamos, y creo que más de respeto también es admiración, y es el pastor Otonio Font de Fuente de Agua Viva. eh, y Otonio Font está haciendo, en un video que vi, está haciendo un llamado, yo creo que también, ¿no? Por lo que él expresa, a la iglesia estar unida en vez de estar dividida en conceptos o en temas. Y especialmente la razón por la cual ya por ahí viene lo que la iglesia, porque esto lo llamó así la iglesia católica. Si usted me permite y quiere, hacemos un estudio de los 40, los 40 días estos, ¿no? La Semana Santa, ¿quién lo hace? ¿De dónde sale? Porque es una tradición que sale de Roma. Si usted quiere, también me da la oportunidad, hacemos un espacio, un paréntesis de lo que estamos estudiando y entramos en esto, ya que por ahí eso es lo que se acerca, ¿no? Y podemos investigar claramente. Entonces, ya en un pequeño resumen, yo tengo que decir que eso es tradición de Roma, eso no es una tradición bíblica que hace referencia a Jesús. Amén. Pero ¿a cuál Jesús? También eso tenemos que decirlo. Porque Jesús de la Biblia, Jesús histórico, tuvo su cultura que se aleja 1000% de lo que usted hace hoy o de lo que usted aprendió a hacer según la iglesia. Ejemplo, así, no es el tema de nuestro, pero quiero darle este ejemplo para que usted pueda comenzar a investigar. Y esto es lo que yo trato, y esto es lo que vamos a tratar de hacer. En ningún momento aquí yo pretendo, y mi propuesta no es que usted crea lo que yo creo, no, es como dice nuestra hermana Estefanía, escribió la otra vez, los dejo pensando. Sí, usted tiene que usar su mente para pensar e investigar y creer por usted mismo.
Pero usted se ha preguntado por qué en Viernes Santo usted no puede comer carne y come pescado. ¿Por qué carne no y pescado? Porque de hecho, cuando yo crecía, para allá para los 80 nadie podía escuchar ni ver televisión en mi barrio. Esto era cultura de mi barrio. La televisión había que verla bajita y lo único que íbamos a ver por toda una semana era películas bíblicas. Gloria a Dios por ese tiempo que se podía hacer de separación. Ahí yo entiendo al pastor Antonio Font, donde él dice que por lo menos una vez al año o una semana al año se separa para investigar, estudiar y ver a Dios, que es donde la familia se reunía. Sí, pero eso fue un tiempo atrás. Porque mientras yo crecí, luego lo que yo vi en mi país, Puerto Rico, era que Semana Santa se iban para la playa, en donde la gente saca unas vacaciones y se va a la playa a disfrutar. Entonces, para algunos que veíamos eso, esas personas lo estaban haciendo mal, esas personas, es más, se pueden ir hasta el mismo infierno, porque en vez de estar reconociendo al Dios que vino a morir en esta tierra, están festejando y bebiendo cervezas en las playas. Así yo lo escuché, perdonen, pero así yo lo escuché. Entonces hay un sector que se ofendía, hay otro sector que no. Sin nosotros conocer qué pensaba ese otro sector, ¿verdad? O cuál es la fe de ese otro sector, porque si ese otro sector no tiene mi propia fe, ¿por qué yo lo tengo que juzgar? Bueno, no es el punto. El punto es que se está haciendo alusión, que es donde, pues, porque la iglesia evangélica se divide o sale y se dividen en creencias, en dogmas, en doctrinas que se han hecho, y se va a diferenciar y se va a alejar un poco de la iglesia católica por los grandes reformadores, por lo que estableció y creyó Martín Lutero, que ya en un video, en un live que tuvimos con el profeta Remy, tocamos unos puntitos de Martín Lutero. Otro reformador fue Zwinglio, otro gran reformador que sigue la iglesia protestante y especialmente Juan Calvino. Pero estamos siguiendo dogmática y doctrina y pensamiento de hombres. Y así como se ha formado, entonces, dentro de las denominaciones reformadoras, ¿no? Pero todas se unen en guardar la Semana Santa. Entonces, guardando la Semana Santa, todavía tenemos que buscar, si usted quiere, para mí ya eso yo no lo creo, porque si Jesús muere el Viernes Santo, no hay 3 días y no hay 3 noches. Ya, por lo menos yo no lo encuentro. Si usted que ve este video y me puede ayudar con la matemática, yo se lo agradeceré, pero creo que ya lleva un tiempito donde fui confrontado hace un tiempo atrás, creo que ya van algunos añitos, más de 10, y tuve que investigar y confrontar todo aquello que saqué de libros teológicos que decían que sí, que murió un Viernes Santo. Porque entonces no hay 3 días y no hay 3 noches, según los escritos bíblicos. Entonces, para ver todo esto, tenemos que verlo a luz de la historia y el contexto de lo que está pasando en el tiempo bíblico, que es lo que nos narran los evangelios, para ponernos su contexto. Entonces, es muy bien lo que está haciendo referencia, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Estoy hablando dentro del cristianismo y sus creencias. El pastor Antonio Font haciendo referencia porque la iglesia debe estar, ¿verdad? En vez de no estar unida, unirse. Y lo más importante es predicar a aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que murió y resucitó. Eso está muy bien. Pero la forma es que ese que murió y resucitó era italiano, era de Roma o era de Israel. Era un Mesías de Israel, de lo que los israelitas, por ende, las tribus de Israel esperaban. Por ende, en el tiempo que él nace Judea, los judeanos, los judíos del tiempo, o es el cual nosotros tenemos hoy, que se nos ha presentado hoy. Porque hay una gran diferencia, hermano. Ya es hora de entender esto. Para muchos, pues fácil salir del asunto. Lo importante es que yo creo en Él, Él murió, resucitó. Mientras yo crea en Él, yo estoy salvo. Y si Él viene por mí en un rato, pues yo me voy. Lo demás, pues ustedes sigan estudiando. Todo lo que se está rompiendo la cabeza, perfecto. Eso está perfecto. Si usted lo cree así, yo no tengo problema. Pero aquí tenemos evidencias dentro de la Biblia que nos van a llevar a buscar un poco más. Porque si de hecho uno dice que este Jesús, que era un rabino judío de la tribu de Judá, que nació en Belén de Judea, que tuvo unos discípulos que eran galileos,
vienen unos ángeles y le dicen a los galileos en Hechos 1 que así como lo habéis visto a él, un día vendrá, pues él no va a venir como italiano. Cuando hablo de italiano, hablo de romano que se nos ha presentado en los distintos eh, pinturas que tenemos. Porque las pinturas que se han hecho, yo tengo por ahí unos libros, unos atlas o unos cuadernos, debo de decir, de asuntos simbólicos de las pinturas del Renacimiento, cuando se pinta y ese pintor es el que está haciendo una figura de Jesús. Pero ese Jesús se aleja demasiado de un Jesús de un contexto real del siglo I. ¿Por qué digo esto? Porque donde vamos a estudiar hoy, nos vamos a entrar un poquito a hacernos bastantes preguntas. Y vamos a entrar entonces al libro o a la carta de Lucas, haciendo referencia a las memorias apostólicas, ¿no? Lo que pasó. Y aquí vamos a ver ahora la vida de Pedro. Eh, Pedro está teniendo y caminando eh, por unos lugares. Pedro dice que va a Jerusalén y ya se encuentra con los apóstoles en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 habla de la resurrección de Dorcas o Tabita. Entonces, dejamos a que Pedro se quede en Jope. Eh, Déjeme y le busco, porque queremos usar, esta foto no la tenemos. Y ya mismo le voy a subir alguna foto, pero ya que hablamos de Jope, vamos a buscar. Entonces, lo que vamos a hacer, usted que no está viendo y verá este video a través de YouTube, nosotros tenemos un chat donde eh, es donde nos comunicamos y a través del chat es que ponemos todas nuestras eh, asuntos en de estudio y ahí es donde vamos a poner todas estas fotos. ¿Ok? Y usted va a ver que Jope era una ciudad marítima. Tiene mar, tiene puerto. Y yo le voy a enviar. Y esto es un Jope bastante moderno. ¿Ok? Vamos a empezar por Jope. Pedro se queda ahí. Entonces vamos a buscar otra foto más allegada del tiempo bíblico. Dice que Jope era donde vivía Tabita. eh, y hace referencia a Tabita y a todo lo demás. Y voy a poner esta información para que usted la tenga ya también. Entonces, claro, estamos usando toda la tecnología que podemos usar para tener información. Así que creo que en los días que nosotros vivimos, eh, dice que la ciudad de Jope hoy es conocida como la ciudad de Jaffa, que está bien cerca de la capital de Israel, que es Tel Aviv. Jaffa, Tel Aviv tienen un gran acercamiento. Entonces, leemos el capítulo 1, perdón, el capítulo 10, versículo 1 del libro de los Hechos. Dice que en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italia. Ya desde el capítulo 1, entonces tenemos muchas referencias. Tenemos que buscar dónde estaba Cesarea. Y ahora yo le voy a pasar información al chat sobre Cesarea para que podamos entender todo esto. Cesarea era una ciudad eh, que Herodes es el que se la construye en honor al César. Por ende, se consideraba una ciudad completamente pagana, porque aquí hay unos asuntos que tenemos que explicar o tener que estudiar. ¿Por qué Pedro no quería ir allá? Si usted ve, esto es un mapa actual de Israel. Tiene a Tel Aviv, encima de Tel Aviv tiene a Netanyah,
y más arriba tienes Haifa. Entre Haifa y Netanya, ahí está Cesarea. Las segundas fotos presentan las ruinas de Cesarea. Si usted está en el chat conmigo, presenta ahí una playa y presenta unas ruinas de lo que era el puerto de Cesarea. Discúlpeme, pero ahí esa parte se la puse en inglés. Nada, usted le da a traducir y va a ver que lo que está hablando de la foto son las ruinas de Cesarea, una Cesarea antigua. Eh, Dice que, claro, la palabra Palestina viene después de los romanos, pero hoy entendemos que no es Palestina, que es Israel. ¿Ok? Bueno, ahí dice Palestina, sí, Palestina se va a llamar, lo va a llamar un emperador romano después del siglo II. Tenga eso en claro. Y cuando entraron los otomanos, no se volvió a llamar Palestina. Palestina luego se vuelve a llamar cuando los eh, ingleses toman el control nuevamente de lo que es Middle East. Entonces, hablar de Haifa, Cesarea, eh, que es donde está. Te habla que Herodes Grande, el rey de Israel, de Judea, se la construyó a los romanos, especialmente para el César Augusto. Estoy tratando de poderle traducir lo que dice ahí. Pero más abajo está en español y dice que es una localidad en Israel que ha crecido de las fuerzas de la historia, la Cesarea Marítima, esa es la que estamos hablando. Dice que está localizada entre, como ya le dije, Tel Aviv y Haifa sobre la costa del Mediterráneo israelí. Y ahí te explica todo el asunto. Hay más fotos, pero a donde tenemos que comenzar a entender el contexto cultural es que Cesarea, Herodes la construye en honor al César. Por eso le puso Cesarea. En otros lugares, cuando usted vaya a estudiar sobre Cesarea, le va a decir la ciudad de César. Otros lugares la llaman la pequeña Italia, por Roma. Era una pequeña Italia. Entonces, cuando ya tenemos todas esas características, nos da a entender que ahí todo lo que dominaba era Roma y estaba en honor a Roma. Algunos van a decir que dentro del puerto, especialmente había un puerto donde los barcos llegaban. Entonces, donde conectaba el barco con el puerto, o sea, donde la gente se iba a conectar para entrar a la ciudad, allá lo que había especialmente eran dioses. Había una estatua de unos dioses, especialmente la del César, que cuando la persona entraba por ese puerto le tenía que dar honor al César. Y recordemos que dentro de Roma, perdón, el César era constituido un dios, un Kyrios, ¿ok? Un señor. En Roma, el César era hijo de los dioses, tenga eso en mente, ¿ok? Entonces, claro, no me quiero completamente detener ahí porque yo creo que anteriormente ya habíamos hablado, creo que un poco de Cesarea, si no me equivoco. Si me regalo un minuto, ya que esto me viene a la mente, déjeme verificar en mis notas si yo tengo algo sobre Cornelio, porque creo que anteriormente sí habíamos hablado un poco de Cornelio años atrás. ¿Ok? So, mm, bueno, esta cronología la vamos a poner después. ¿Ok? Aquí tengo bueno, tengo una escritura, déjeme compartírsela. Pero dice, las buenas nuevas se aparecen entre los gentiles. Dice esta nota que hasta el año 36, después de Cristo, ¿no? El mensaje es que, bueno, pero entiende usted que estamos hablando de Yeshua, ¿ok? Que cuando hablemos de cristianismo, se está hablando del mensaje de Yeshua. ¿Estamos bien? Dice hasta el 36, el mensaje cristiano únicamente se había llevado a los judíos, a los gentiles que eran prosélitos judíos circuncisos y a los samaritanos. Aunque se dice que el italiano Cornelio era un hombre devoto que temía a Dios.
que hacía muchas dádivas de misericordia al pueblo y hacía ruego a Dios continuamente. Esta nota va a decir, escuche bien, no era un prosélito judío, sino un gentil incircunciso. Ahí va a ser una comparación sobre Cornelio. Y dice, cuando se abrió la puerta a los gentiles, la obra misionera cristiana se expandió. No obstante, en muchas ocasiones Pablo predica primero a los judíos y a los prosélitos de las ciudades a las que viajaba, que amaba mucho a sus hermanos judíos. Tenía el deseo de que se pudiera salvar. Por otra parte, era lógico dirigirse en primer lugar a los judíos y prosélitos, pues conocían a Jehová y a sus leyes y esperaban al Mesías. Lamentablemente, yo tengo que decir lamentablemente, muchos de los libros que fueron de formación para mí, que hablan sobre el Nuevo Testamento, eh, ¿verdad? Cada maestro habló bajo su conocimiento, pero muchos de los que cuando uno estudia hacen una separación entre lo que es un gentil y no entendemos quiénes eran esos gentiles que estaban en las sinagogas, porque ya por lo que vimos la semana pasada, donde primero Pablo fue, o Shaul, a Damasco, ¿dónde fue? A una sinagoga. Y de hecho, próximamente vamos a seguir estudiando lo que ya una vez estudiamos, lo vamos a repasar y vamos a ver cómo Bernabé, Pablo, doquiera que ellos visitan las ciudades que hacen de los llamados viajes del apóstol Pablo, siempre va primero a sinagogas. Entonces, Pablo se va a encontrar con un asunto de unos problemas que va a encontrar gentiles dentro de las sinagogas, unos gentiles que le llamaban los gentiles los de la puerta. Y bueno, hasta donde yo esto lo voy a estudiar con, y es que me lo vino a traer a la memoria y a enseñármelo es el doctor, eh, eh, ay, se me escapa el nombre, Mario, Mario Sabán, el doctor Mario Sabán es el que lo explica y explica los asuntos dentro de una sinagoga. Entonces, el doctor Mario Sabán va a explicar quiénes eran esos gentiles dentro de la puerta. Entonces, cuando vemos una sinagoga, tenemos que ver que una sinagoga, de hecho, Hechos 15 dice, en el caso de los gentiles que están entrando, tomaron a la decisión, vamos, déjeme brincar, porque muchas veces las personas nos escuchan y ellos entienden que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Que ya hemos hecho nuestras conclusiones y hablamos o enseñamos bajo las conclusiones que ya hemos hecho. Pero si usted va a Hechos 15, entonces vaya a Hechos 15 conmigo, si usted va a ver este video, por favor, tómate un tiempito, denos un tiempo y escúchenos, pero también síganos a través de la Biblia. Ok, Reina y Valera llama esto, Hechos 15, como el primer concilio de Jerusalén. En otros lugares no se va a llamar así porque no fue un concilio. Aquí lo que hay son puramente gente judía, especialmente seguidores de Jesús, ¿no? Que tienen un lugar donde ellos se congregan. eh, y aquí lo que se va a discutir es los asuntos que estaba pasando con Pablo, por lo que Pablo está haciendo, de que muchos gentiles están llegando, y asuntos de los judíos que se están quejando porque entonces Pablo está enseñando que no se circunciden. Pero el versículo 21, no voy a leer, déjeme ir al versículo 20, no voy a leer el capítulo completo, muchos de ustedes ya lo han leído. Dice, bueno, déjeme leer 19, dice, por lo cual yo juzgo que no interpongan tropiezos a quienes de entre los gentiles se convierten a Dios. Estoy en Hechos 15, versículo 19. Sino, escuche, escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de estrangulado y de sangre. Aquí viene la parte importante donde yo quiero llegar, versículo 21. Porque a Moshe o a Moisés, desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de Sabbat. Quiere decir
que la reunión donde está Santiago, donde están los apóstoles, ellos entienden que estos gentiles siempre vienen a sinagogas y ellos siempre escuchan a Moisés. So que la conclusión es no cerrarle las puertas a los gentiles. De hecho, yo en otras ocasiones les he hablado que ya se tiene historia que desde ya tiempos anteriores en distintas sinagogas, especialmente en Babilonia, porque ya hemos hablado que había sinagogas en antiguas, en Alejandría, Egipto, en Damasco, en Babilonia, ya habían gentiles que tenían el bien compartir con los judíos y creer en el Dios de los judíos porque los prosperaba, porque ellos veían unos cambios, la forma de vida y se acercaban a ese Dios, ¿ok? Entonces ya desde antigüedad, de hecho, ya le he citado a una de las escuelas más grandes dentro de, que estuvo en el tiempo de Jesús, donde entendemos que Jesús también tuvo acercamiento a ese conocimiento, en la escuela de Gilel. Y entendemos que en la escuela de Gilel hay una parte bastante abierta a que los gentiles sean partícipes y escuchen de Moisés. Quien le cierra un poco las puertas, por decirlo así, o quien le hace un poco más difícil a los gentiles va a ser el sucesor de Gilel, Shammai. O sea, todas estas cosas hay que entenderlas. Entonces, entendiendo esto, ya aquí estamos viendo que en sinagogas fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera del área, especialmente en lo que es en las afueras, en la diáspora, vamos a encontrar una gran multitud que es gentil, a la cual Pablo ahora se va a dirigir. Tenga eso en mente. Ahora, esta multitud gentil tiene unas características, que entre ellos habían algunos gentiles que eran prosélitos. Entonces, eso tenemos que definirlos. ¿Quién es el judío de verdadero, no? El judío que es de padre y madre judío o de madre judía que es circuncidado. Escuche bien. Judío de padre y madre, ¿ok? Que viene de Judea, que es característico, que nació allí, que es ortodoxo en sus creencias. Tenemos judíos que son nacidos de madre, como el caso de Timoteo, su abuela, su madre son judías, pero que en algún momento se cree que el papá de Timoteo era eh, griego, y por ende entonces llega el momento donde Pablo lo circuncida. Entonces, pues, como quien dice, ¿cómo lo explico? Pues entonces ahora Timoteo es full judío, no solamente de padre, perdón, de madre, sino que ahora a través de la circuncisión entra el pacto abrámico, eso cumple con las normas de ser un judío completo. Entonces, luego tenemos otro grupo, que son los prosélitos gentiles que ya llevan un tiempo escuchando a Moisés, que vienen a sinagogas, que han pasado por un procedimiento, que creen que el Dios de Israel es único y verdadero, que creen en él, aman al Dios de Israel, siguen los pasos de las oraciones, siguen los pasos de la dieta kosher, limpia, se cuidan de impurezas, entonces pasan por un proceso y en el proceso que pasan es que entonces llegan a la circuncisión. De hecho, para una mujer gentil, entrar al judaísmo pues era un poquito más fácil, porque la mujer no tenía que pasar por ninguna circuncisión. El rito para entrar a ser judío era distinto, ¿ok? Y desde hecho, como desde la antigüedad, tengo que explicar esto. Desde la antigüedad, especialmente ahí va a haber un grupo, solamente un grupo fariseo, que es el del cual perdón, Jesús habla de ellos. Déjenme voy allá. Porque Jesús le habla a un grupo. Recordemos que hemos hablado que hay 7 grupos, entre los fariseísmos hay 7 grupos. Pero en un momento Jesús le está diciendo a unos fariseos que ellos son los que andan buscando a quién convertir al judaísmo, pero que luego esas personas van a ser. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Estoy tratando de establecer unos datos que no lo podemos obviar para poder entender ciertas cosas que vamos a leer aquí. ¿Ok? Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, escuche bien, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Pero ¿alguien le ha explicado a usted qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés es una silla donde unos fariseos, donde unos sabios, donde los escribas se sentaban a pasar juicio. Entonces dice, así que, escuché lo que va a decir Jesús, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Punto y coma. Jesús está diciendo, todo lo que los escribas y los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés, escuché lo que está diciendo Jesús, esto lo está diciendo Jesús, ¿ok? Esto no lo está diciendo Pablo. Por eso he dicho que dentro del cristianismo creo que se sigue más a Pablo que al mismo Jesús. Palabras de Jesús. Según Mateo, el Reina Valera me dice que las palabras que vemos escritas en roja fueron las que dijo Jesús. Déjeme seguir esa línea. ¿Estamos bien? Ok. Dice, Jesús está diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Versículo 3. Mire lo que dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Todo lo que los fariseos y los escribas enseñen, hazlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Digo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oh, guanta. Jesús está diciendo lo que los fariseos y los escribas enseñan, hazlo, cúmplelo, guárdalo, ponlo en práctica. ¿Cuál es la diferencia? Que las obras que ellos hacen, esas no las copie. Hermano, pero si es lo mismo. Hoy se levantan escándalos a través de YouTube, de televangelistas, de televisoras grandes, evangélicas, que a través de los tiempos han llevado tanta palabra, han hecho tanto bien. Le salen chismes a grandes familias, problemas internos que ahora están saliendo a la luz. Eh, Ejemplo, a mí me llegó una notificación, no una notificación, pero usted sabe que le salen cosas a uno cuando uno está viendo las redes. Y entonces ahora estuve viendo que Daystar es un canal, uno de los canales más grandes televisivos aquí en los Estados Unidos, eh, los problemas internos que tienen. Entonces, yo no me debo de alarmar por eso, porque número uno, el problema también ha sido que dentro del cristianismo, voy a decir esto así, han querido vender, porque eso es lo que han querido vender, han querido vender la película de que cuando tú te conviertas a Cristo, tú vas a comenzar a ser perfecto, que tú dejas de ser humano. No, hermano, no. Fíjese de eso, esa es la falsa más grande que se ha vendido. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que los hombres tienen que ser hipócritas con ellos mismos para demostrar una forma de vida de la cual realmente no llevan. Y va a llegar el momento que no la pueden seguir viviendo y por algún lugar se le va a salir lo que son de verdad. Entonces, cuando salen lo que son de verdad, son confrontados con aquellos que predicaron. Ok, se perdieron. Ok, déjeme explicarle. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo crecí en Pentecostés, que el pastor, bueno, porque no, evangelistas no existían, no, dentro, bueno, yo no me acuerdo. Evangelista reconocido en mi país era Jorge Rasky y Gigi Ávila. Fuera de eso, cuando yo crecí, 80, esos eran los únicos. En mi iglesia, yo no conocí que mi iglesia tenía ministerio quíntuple. Eres pastor, copastor y la misionera. ¿Ok? O sea, eso es lo que entra dentro de la cultura o dentro de la esfera o dentro de la estructura administrativa dentro de la iglesia donde yo crecí. Entonces te enseñaban a cómo tú debías de vestir. El pastor siempre tenía que estar engabanado, aún si iba a visitar a los enfermos, aún si iba a visitar lo que sea, tenía que tener su corbata, mínimo su corbata, y así se enseñaba. Entonces, tanto era así que yo llegué a ver gente jugando baloncesto con zapatos de salir, no con tenis, porque en algunos lugares hasta usar tenis era malo. Entonces, en algunos lugares, el jugar el baloncesto, el básquetbol, había que muchos lo usaban eran en maones, en pantalones largos, porque si ese varón o ese varón se pone un pantalón corto, ya estaba afectando. Ejemplo, en algún momento prohibieron ir a los ríos y a la playa, hasta que comenzaron a usar los ríos y las playas para bautizar.
Ahí la cosa cambió porque se santificaba, porque se iba a presentar y como iba a ser tiempo de bautismo, pues ya ahí estaba metido Dios y ya ahí la playa no era malo. Y usted veía personas y a mujeres entrando con faldas mahón, nosotros le llamamos faldas mahón, jeans, le dicen en otros lugares, entrando a la playa en jeans. ¿Usted sabe cuánto pesa un jean dentro de una playa, dentro de un río y en manga larga, ¿no? Este, entonces, ¿qué pasó? Que cuando la cosa comienza a cambiar en los 90, bueno, vamos a sacar los 90, ya en los 2000, pues ya hay cierta estructura dentro de la iglesia en Puerto Rico, te hablo de Puerto Rico, que sale de ese pensamiento y el escándalo comenzó cuando entonces vieron a este pastor que un día predicó en contra de eso, ahora pues entiende que eso no es así, ahora este pastor lo ven en una playa, quizá en camisilla, me lo voy a poner más largo, ahora sin camisa, cogiendo el sol en un pantalón corto. Entonces ahora ese pastor está enseñando su desnudez. ¿Ves que son conceptos? Entonces ahora este pastor está mal. Ahora a este pastor se le crea, bueno, aunque no se le hace a este pastor, se le hace una guerra interna y se le comienza a hacer eh, un boicot por lo que está viviendo. Pero un día ese pastor predicó en contra de que eso era malo. Claro, todos son conceptos y todo es a la vez que la persona va madurando. El problema donde quizás yo voy a decir es que un momento para los 2000, bueno, no iba a los 90, pero vamos a subir, vamos a llegar hasta los 2000, que ya ha pasado 20 años de eso, 2 décadas, pues se comenzó a hablar de que ahora tengo una revelación mayor. Pero ¿quién te lo reveló? So, ahora cada cual va a caminar según su revelación, ¿no? Porque cada cual está teniendo, o sea, que decir, no, me metí más con Dios y ahora entiendo otras cosas que no eran malas, realmente. De hecho, no es público que Dios tenga de bendita memoria sea el evangelista Gigi Ávila. Hubo un tiempo, creo que fue en los 70, no sé, o antes de los 80, que se habló en contra de la televisión, que era el cajón del diablo. Yo tengo testimonio de un pastor amigo que hablé con él y él me testificó que en la casa el único televisor que había era ese y el papá lo botó por la ventana. Se quedaron sin televisor. O sea, estuvimos hablando de cómo la niñez de ese muchacho, que hoy es un ministro del Señor, pero tuvimos, ok, para que usted lo pueda entender, con este varón estuvimos, era un taller, y en el taller se estaba tocando de asuntos de sanidad divina, ¿no? No solamente sanidad divina, se llegó entonces a lo más profundo de hablar de sanidad interior. Ese es el tema, sanidad interior. Y una de las cosas donde este pastor sacó que era el líder de lo que estaba pasando, él sacó, es el sano de aquel gran herida cuando lo único que él hacía es llegarle a la escuela y ver su muñequito y de repente el televisor reventó en pedazos, porque era el cajón del diablo. Hoy usted se puede reír, usted está diciendo que no, pero la marca que le quedó a él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego ver quizás 10, 15 años después, que la cadena más grande, especialmente Puerto Rico y Centroamérica, es la cadena del milagro, que todavía existe. You know? La cadena del milagro que todavía existe y es disculpe, es la cadena del milagro y cuando se transmitió, especialmente el evangelista Yávila a las 12 del mediodía siempre tenía su programa, ¿no? Y que quede claro, que nadie está hablando, no, hermano. Lo que estoy haciendo es la explicación. ¿Por qué quiero decir estos ejemplos? Porque es lo mismo que Jesús está hablando aquí. Lo que los fariseos enseñan es correcto. Hazlo y síguelo. Escribe y fariseo. Más que no vas a hacer ni vas a copiar las obras que ellos hacen. Cómo caminan, cómo modelan. No. ¿Por qué? Versículo 4. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y les ponen sobre los hombros de los hombres. Para ellos, ni un dedo para ni moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues echan sus filasterías, extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena, las primicias, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones, todo eso es lo que ellos hay. Le gusta que les llamen maestro. Todo lo que Jesús está hablando aquí de ellos es el ego interior.
Y a ellos le dicen que ellos van buscando hacer prosélitos, buscando a quién, pero no eran todos los fariseos que buscaban ser prosélitos. Si usted lee este capítulo, Jesús en un momento va a decir que este tipo de fariseos eran locos buscando. Déjeme ver el versículo para que usted me pueda entender. Dice que ellos eran grandes buscando hacer prosélitos, convertir a las personas que se convirtieran al judaísmo, pero muchas veces lo que estaban convirtiéndolo era a las tradiciones de ellos, no a la Torá de Dios, lo que quiero explicar. ¿Qué traigo con esto? Que ya tenemos otra evidencia que desde anteriormente ya había una parte que abría puertas a ser prosélitos. Tenemos una evidencia que ya desde una parte hay dentro del judaísmo que se abre a que los gentiles lleguen. Por eso es que Juan, perdón, en Hechos, capítulo 15, Lucas enseña que cuando hubo la reunión de los apóstoles, dicen, ellos tienen ya quienes ellos escuchan, ya ellos vienen a sinagoga y escuchan a Moisés. Lo único que ellos se van ahora a vivir una vida distinta, que si van a comer algo que no sea dado a los ídolos y especialmente que ese animal no muera en su sangre ni muera ahogado. Eran prácticas que se hacían en el tiempo antiguo. No tanto en el tiempo antiguo, porque aún cuando yo crecí en mi barrio, cogían el gallo, lo cogían por el cuello, le daban 4 maniguetazos y así lo mataban. Eso es que el animal murió ahogado. Entonces, dentro de esta cultura, usted tiene que cortarle el cuello y permitir que la sangre de ese animal se derramara. No usar su sangre, pero que ese animal se derramara su sangre y que ese animal no muriera en su sangre. ¿Ok? Entendimos eso, ¿no? Entonces, ya entendemos aquí unos puntos muy importantes. Ahora bien, estaba escuchando al maestro Rico Cortés. El maestro Rico Cortés tiene unos bellos estudios en Teshuvá TV, se llama Teshuvá TV, usted lo puede buscar. Y hay un montón de estudios, y uno de los estudios que él está haciendo de hechos, eh, él no está diciendo que es así, ¿ok? Él no está, eso es una opinión de él, del maestro Rico Cortés. Y a mí me llamó mucho la atención. Porque, ok, déjeme volver a Cornelio, que me estoy adelantando, porque es que quiero soltar esto, porque me rompió ahorita el cerebro. Ok, déjeme volver a Cornelio, rapidito. Ok. Entonces, volvamos a Hechos, capítulo 10 y vamos al versículo 2. Aquí va a describir ahora características que tiene ese tal Cornelio. Ya vemos que Cornelio era un centurión, so, era un oficial romano que contaba con 100 soldados. Ya, usted busca una definición rápida y así la va a definir. Entonces, para no entrarle mucho del contexto histórico, porque tendríamos que estudiar mucho a Roma para poder entender, ¿ok? Pero entienda que Cornelio estaba sujeto a Roma, ¿ok? Que era un centurión, que la característica era que podía tener a su cargo 100 soldados a 80 o 100 soldados o más. Ahí hay una discrepancia de número. ¿Estamos bien? Entonces, la compañía que tenía Cornelio estaba situada en una ciudad romana que se llamaba Cesarea, que era dada a Roma, que era dada al César, ¿ok? Que el patrón, si lo podemos llamar así, el patrón de esa ciudad era el César y sus dioses. Por ende, para un judío, esa ciudad era completamente pagana. De hecho, los judíos en ciudades romanas no eran buen vistos. Había un choque cultural. Son cositas que tenemos que tener en cuenta. Características que tiene Cornelio. Dice, uno,
piadoso. Dos, temeroso de Dios. Él y toda su casa. Escucha lo que va a decir aquí. Que daba mucha sedacá al pueblo y oraba siempre a Dios. Para. Bueno, déjeme seguir. Dice, versículo 3. Vio claramente una visión como a la hora novena del día. ¿Ah? So Cornelio oraba a la hora novena del día. Eh, Porque tenemos aquí ya también tenemos un precedente. ¿Cuál? Vaya conmigo a Hechos 3. Hechos 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a las 10 de la noche. ¿No? A ver, déjeme leer otra versión. A ver si que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo al mediodía. Ahora no están leyendo, no estoy inventando, a ver si su Biblia dice lo mismo que yo. Mi Reina Valera dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena y explica qué pasaba en la hora novena. ¿Qué había en la hora novena? Oración. Con eso entonces, ahora acá, Hechos 10, verso 3. Vio claramente una visión como la hora novena del día. Preguntas que vienen ahora y uno se hace. ¿Qué hace un romano con características de alguien que se ha conectado al Dios de los judíos? Preguntas que tengo. ¿Qué hace un romano con características de alguien que ha o que ha tenido un contacto con el asunto cultural de los judíos? Porque aquí estamos viendo asuntos culturales de judíos. Ahora bien, le hablé de Rico Cortés, ¿verdad? No quiero, porque esto me llamó la atención. Mateos 8:5. Mire esto. Aquí la cosa se va a poner buena. Mateo, vaya conmigo, Mateo 8:5. Eh, ¿Quién era Cornelio? Fue una descripción que era un qué? Centurión. Cornelio, ¿no? Centurión. ¿Ok? Tenemos ya a un centurión que se llama Cornelio en Hechos 10. Mateo 8:5 dice, entró Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este versículo que acabamos de leer a mí me llama mucho la atención porque para el 2008 tuvimos un programa a través de la radio que lo titulamos Di la palabra, sí se llamaba el programa, Di la palabra. Y ese programa como evangelista estaba enfocado en eso, soltar la palabra que entrara a los hogares, que entrara al lugar donde estuviese, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no entró a la casa de este centurión. Jesús dio la palabra y dice que luego investigaron que cuando él dio la palabra y buscaron a qué hora aquel siervo sanó, fue a la hora que Jesús soltó la palabra. Ok. Mateo 10:13. Vamos a Lucas. Lucas hace una referencia, Lucas 7,
Creemos que esto es parte de los sinópticos, dice. Y es parte de lo que sinóptico es que los mismos milagros o la misma historia de Jesús está escrita en Marcos, Lucas, o Mateo, Marcos, Lucas, ¿ok? Dice, no, Lucas, estoy ahora en Lucas. Lucas 7 dice, después hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que él oía entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Para. Aquí Lucas está dando más información, ¿ok? Dice, el centurión oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos. ¿Qué hacen judíos en Capernaum en contacto con romanos? Ok, déjeme ya abrir un paréntesis en los minutos que me quedan. Si usted ha visto The Chosen, creo que usted ha visto la serie de Chosen. ¿Y usted ha visto por qué las familiares de Mateo no se llevan con Mateo? Usted ha visto la misma serie que Mateo tenía un guardia, ¿no? Romano, que le cuidaba y cómo él trataba a los mismos de él. Tenga eso en cuenta, ¿verdad que sí? Por lo menos lo vio en la película, en la serie. ¿Qué pregunta yo tengo que hacen ancianos judíos en contacto con este centurión? Ok, vamos a seguir. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, escuche, es digno de que le concedas esto. Está hablando de centurión. Mire lo que va a pasar aquí. Porque ama a nuestra nación. Oh, este centurión ama a Israel. Hey, acá no está diciendo ama a los judíos. Está diciendo ama a nuestra nación. ¿Y cuál es la nación? Israel. Dice, nos edificó una sinagoga. ¿Qué hace este? Con este. Yo no estoy diciendo que es así. Ni estoy diciendo que Rico Cortés está diciendo que es así, pero tenemos que buscarle dónde sale Cornelio. Porque las características que le están llevando a Jesús de este centurión, que son las mismas. Ok, vamos para atrás. Dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa, y daba mucha sedacá al pueblo. Oh, ¿qué hace este centurión? Es digno que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, enviaron a él unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ningún aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis... Pero para. Esas no son las características de este centurión. Centurión dice que él y toda su casa. Ok. Como Cornelio tiene todas estas características. Justo, piadoso, temeroso de Dios, hace acá. De hecho, si venimos a ver y estudiamos un poco de Roma, voy a poner aquí en mi agenda, vamos a ver un poco de Roma, para que usted vea de Roma y Cesarea, para que usted vea que lo que está haciendo Cornelio va en contra de todo lo que él tiene que vivir como un romano, él y su casa. De hecho, está en riesgo, porque eso va en contra de Roma. Tú como romano, tú tienes que adorar al Dios, especial, venerar al emperador, tener más que respeto por emperador. Y todas las características que hace este centurión no son las características de aquel centurión que tuvo un contacto con Jesús. Porque entonces, ¿de dónde este centurión tiene estas características? De hecho, el Dios de los judíos tiene tanta misericordia que a un gentil le envía un ángel que vaya y lo visite.
De hecho, aquí tenemos un encuentro que un ángel va, porque un ángel es un malquí, un mensajero, pero no le da ningún mensaje. El ángel lo que le dice, ve y manda a buscar a Pedro. En cambio, el Islam te enseña que quién fue que vino, Miguel o Gabriel, me puedo equivocar, te voy a volver a leer, pero uno de estos dos ángeles, creo que fue Gabriel, fue el que vino y le dio el mensaje y le enseñó el, el Corán, los escritos del Corán a Mahoma. Y ellos dicen que ya así era en la Biblia. Que aún los amigos de nuestro hermano Mario, los islamistas, ellos dicen que así también Jesús recibió el mensaje. Pero aquí, una evidencia bíblica es que estos ángeles no le dan ningún mensaje. Este ángel le dice, ve y busca a Pedro para que Pedro te explique lo que has de hacer, ¿no? Entonces Pedro es el que lo lleva el conocimiento, no fue el ángel. Mm. Entonces Pablo aún dice que si viniera él o un ángel y te enseñara otra enseñanza que no es la que ellos, sea anatema. Son cositas que... Entonces, Gabriel, si fue Gabriel, tengo que buscarlo, me va a perdonar si estoy aquí erróneo, porque tengo que darle la vueltita. ¿Qué es lo que dice el Islam? ¿Cuál fue el ángel que vino y le dio un mensaje a una cueva a Mahoma? Como que se nos está yendo, ¿no? Cierro ese paréntesis para que usted tenga en la mente. Pero estudiar la vida de Cornelio, porque entonces muchos dentro de la teología enseñan, como ya leí, que de aquí en adelante es donde se comienza a esparcir el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Pero ahora yo también tengo preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Sí, porque ahora el evangelio de los gentiles, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos que nos congrega, hermano, usted congrese cuando usted quiera. Solamente estoy hablando académicamente, ¿ok? No me vaya a tirar piedra. Pero el evangelio que tenemos, el día del Señor supuestamente es el domingo. Tenemos otras citas divinas, tenemos otras fiestas dentro del cristianismo, ¿no? Adoramos distintos. Pero si Cornelio le apuerta a los gentiles, ¿cómo esto cambió? Porque a Cornelio las características que estamos teniendo son las mismas características que era piadoso. Espérate, permítame, ¿por qué tenemos que ir un poco para atrás? Esto no es nuevo. ¿Cómo que no es nuevo? El libro más antiguo, te habla de un libro más antiguo de la Biblia, te habla que es el libro de Job. Está después de Esther. Esther, Job. Libro de Esther, libro de Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar. Ven acá están las características de Cornelio. Déjenme leo, déjenme leerlo en otra versión. Permítame leer otra versión. Deme un minuto porque con esta versión yo necesito. Nosotros leemos de derecha a izquierda y esta versión es de izquierda a derecha. Perdón, ¿cómo es? Lo dije bien. Nosotros leemos de izquierda a derecha y esta versión que voy a abrir se lee de derecha a izquierda. Ahora lo dije correcto. Déjenme ver, acá encuentro. Oh, Mario, si tú tienes una versión hebrea y me consigues Job, a lo que yo lo busco acá, porque de verdad estoy medio, no completamente. Si la tienes, si no, déjeme un segundo, que aquí tiene que haber un índice y, y veremos a ver dónde estamos. Tengo unos minutos porque no lo tenía en mente, no lo encuentro. Ok, sencillo. A ver si está aquí frente, antes de los salmos. Miqueas. Porque muchos lugares tienen a Job como dentro de los poéticos. Déjeme ver. Ya, ya lo encontré. Acá tienen a Job después de Proverbios. Quiere decir que Job está en los libros poéticos. En una versión hebraica usted va a tener a Job después de los poéticos, o dentro de los poéticos, debo decir, que es Salmos, Proverbios, Job. Dice, había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Iov. Este hombre era Tam Be Yashar, dice, perfecto y derecho, uno que temía Elohim, apartado de él.
mal. Son características que acá un romano está teniendo. Entonces, cuando la Biblia habla de los gentiles y los cita como los temerosos de Dios, es el caso de Job. Entonces, dentro de una comunidad del primer siglo, en la sinagoga vamos a tener judíos de padre y madre, judíos que eran hijos de madre judía, que ya, bueno, más adelante, ¿no? Con los rabíes, por todas las condiciones que pasó, especialmente en Edras. Hay un asunto que pasa en Edras, que muchos hombres murieron y muchas madres tenían hijos, pero no tenían padres, porque habían muertos en guerra y otros asuntos. Y para definir, ¿me entiendes? Y luego va a pasar luego del año 70 también. Entonces esta está la historia. Mueren muchos hombres, hay madres judías, entonces van a darle judaísmo a través de la madre. Las herencias a través del padre. ¿Ok? Si una madre te va a dar por tu mamá, tú puedes hacer tu estatus judío, pero para tener herencia de tierra, tiene que ser a través del padre. ¿Se entendió eso? Entonces, el caso de Timoteo es que la mamá, la abuela y la mamá son judías, pero el papá de él es griego. Pablo sabía esto, que Pablo hizo, lo circuncidó. Entonces, todo esto son características que hay en el primer siglo. Tenemos helénicos, tenemos todo eso. Entonces, claro, tenemos judíos, padre y madre, ortodoxos, que aman su tierra, que son los que viven en Judea. ¿Vamos bien? Pero aún dentro de lo que es Israel, y estamos hablando de Cesarea, había territorios que estaban dominados por Roma, que lo que existía era romano, que aunque está ahí mismo, que usted está viendo que está cerca de Jerusalén, Cesarea, ahí no eran puestos bien los judíos. Bien, ahora, a las sinagogas de la diáspora entraban gentiles. Tenemos judíos, que quizás sus papás fueron los que crearon la sinagoga, por ende, como decía Jesús, ellos se sientan al frente. Tenemos ahora prosélitos. Ejemplo, Mario y Estefanía están cercados al judaísmo. Para Estefanía es más fácil convertirse al judaísmo que ella es mujer, y para Mario quizás no, porque Mario no quiere circuncidarse. Pero Mario guarda Torah, come kosher, va todos los en Shabbat a la sinagoga y cumple con todo. A Mario se le va a ver como un temeroso. Pero la familia que es completamente judía no va a querer que los hijos de ellos tengan vínculos personales con los hijos de Mario. Para tener vínculos personales con los hijos de Mario, Mario se tiene que circuncidar. Ahora, cuando Mario se circuncida, Mario pasa a ser un prosélito. Está en la misma comunidad, pero su estatus cambia. ¿Estamos entendiendo esto? So, ya a Mario no lo van a ver como un gentil, ni de la puerta, ni temeroso. A Mario lo van a ver ahora como un prosélito. Entonces, el estatus de Mario va a estar al nivel de los judíos. Entonces, ahora la comunidad judía de nacimiento, como ya le expliqué, puede tener contacto con los hijos de Mario. Ejemplo, el hijo de Mario en algún momento, cuando sea ya mayor, puede casarse con una hija de un judío. O un hijo de un judío se puede casar con una hija de Mario. Mas si yo estoy ahí y yo soy temeroso, no. Mi hija no se va a casar con ningún judío, ni un judío va a querer casarse con mi hija porque no he entrado al judaísmo. ¿Me estoy dando a entender? Pero sigo yendo a la sinagoga. ¿Por qué es importante entender todo esto? Porque cuando usted entiende todo este asunto que está pasando dentro de las sinagogas, dentro de esta comunidad, usted va a ver la defensa que va a hacer Pablo a los gentiles. Ok, porque ¿qué es como lo entendemos? Es que cuando Pablo dice a Pedro que Pedro, tú te vas a hacer apóstol a los judíos y yo voy a hacerme el apóstol a los gentiles. Y Pablo se fue a predicar a cada esquina. Hermano, no. Lea el contexto. Porque aún usted tiene que estudiar cuando Pablo dijo eso. ¿Y qué viene luego? O sea, Pablo dijo eso en el primer viaje, porque si Pablo dice eso en el primer viaje, o sea, fue un primer viaje, vino y fue a Jerusalén y estuvo con Jerusalén y le dijo a esta gente, bueno, Pedro se va a quedar con los judíos, yo me voy a los gentiles. Entonces Pablo tiene dos viajes más que hacer. Y en los segundos viajes estamos viendo que Pablo entra a sinagogas. Pablo no se fue a cada esquina a predicar a Cristo como se predica en Puerto Rico, hermano. Entonces, ahí tenemos que entender quiénes son los gentiles, porque lo que la iglesia y los lugares están explicados y están enseñados que gentiles somos todos nosotros, hermano. Wow, 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 wow.
En el primer siglo no era así, porque entonces, aquí viene un clase de milagro, porque entonces como romanos conocen del Dios de Israel. Hey, lo que se cree que Pedro se fue o Pablo se fue a hacer una campaña evangelística, como la hace o como la hizo Gigi Ávila, como la hizo Billy Graham, y miles vinieron a Cristo y todos esos fueron gentiles. Hermanos, no, no era así. De hecho, estos gentiles conocen. No me quiero adelantar, pero vamos a llegar a un capítulo hecho donde ellos dicen, queremos que se queden ustedes con un tiempo más, los gentiles que están en esta sinagoga. Y dice que luego Pablo se quedó un año en ese territorio enseñándole a esos gentiles. ¿Qué gentiles son? Pues estos conocen Torá, ellos conocen de Moisés. Entonces, ¿cuáles son? Gentiles que ya venían a sinagogas. Entonces, de eso ya tenemos características. Si es como ya yo leí al principio, no recuerdo de dónde saqué la cita, que hace la diferencia que Cornelio no era ningún prosélito, que Cornelio no estaba circuncidado, pero por ende era un temeroso y el texto lo dice. No era prosélito, más bien era temeroso. ¿Por qué es importante extender hoy esto que está aquí? Porque al entender esto que estamos estudiando hoy, vamos a entender lo que Pablo habla en el capítulo 14 de la carta a los romanos, en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Vamos a entender cuando Pablo dice quién es el verdadero judío. El verdadero judío es el judío de corazón. Vamos a entender los asuntos que Pablo está hablando de la circuncisión. Cuando Pablo dice ahí en Gálatas el asunto de la circuncisión, Pablo le está hablando a una comunidad que en su forma de caminar, en su forma de modelar, en su forma de vivir, vive completamente agradando a Dios. Cumple Torah. ¿Cuál era el problema? Que no habían sido circuncidados. Por eso es que Pablo presenta el caso de Abraham y Pablo que le dice, ¿qué vino primero, la circuncisión o la fe? Por cuanto Abraham creyó, pues como es un rabí de alto rango, con un gran conocimiento, pues Pablo está explicando lo que pasó con Abraham. ¿Qué Abraham recibió primero? La fe. Vete de tu tierra y tu parentela a donde yo te voy a enviar. Y ya le he explicado, tiempo después, años después que Pablo entra, perdón, Abraham entra al pacto de la circuncisión. Por esos veintitantos de años, ¿cómo caminó Abraham? Obediente. Y ese es el mismo trato que Pablo está enseñando a esta comunidad. No que ahora ellos van a seguir sirviendo al Señor como ellos les da la gana, trayendo una nueva teología, una nueva interpretación, no porque en Gálatas mismo él dice eso, sea anatema, sino que en el proceso de hoy, que Pablo está hablando en este proceso, ustedes que cumplen con todo, pues vamos a ir con calma. Porque si él estuviese en contra de la circuncisión, pregunto, ¿para qué mandó a circuncidar a Timoteo? Por eso es que en otra ocasión yo digo, aquí está pasando algo, aquí hay una grande controversia, o alguien está loco, o Pablo está esquizofrénico. Porque en un momento dice una cosa y en otro momento se retracta. De hecho, ¿por qué lo entiende? ¿Por qué yo digo esto y por qué se entiende así? Porque los teólogos de nuestros tiempos han mezclado las cosas de las cartas que Pablo habla. Toman cosas de Gálatas y luego toman cosas que Pablo habló en Efesios y luego cosas que Pablo habló en Colosenses. No, aquí dijo esto, no, y comienzan las discusiones sin entender que cada carta tiene su contexto. Cada carta, cada comunidad que Pablo le escribió fue independiente. De hecho, hay una carta que Pablo dice, así como ustedes la leyeron, hágasela llegar a lo de la Odisea. Al grupo que está en la Odisea, hágansela llegar. Cuando no entendemos esto, es donde se han construido distintas doctrinas. ¿Por qué tenemos tantas denominaciones hoy? Pues por eso mismo. Aquel entendió algo, dijo, no es así. Y ahí se fue un gran grupo a creer como dice, y ellas se fueron. Por eso es que tenemos un montón de denominaciones al día de hoy. Pero ¿cuántas de todas esas denominaciones se acercan a lo que vivía la iglesia primitiva? Esa es mi gran pregunta. Cuando se habla de volver a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica y todo eso que le siembran, ¿cuánto de eso se vive hoy? Solo esto es sacudiendo las raíces de nuestra fe y eso es lo que tratamos de investigar en nuestros términos.